e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy nos cabe la gran satisfacción de recibir a don Miguel Ángel Moratinos, madrileño de corazón y cordobés en el espíritu. Es el 10º ministro de Asuntos Exteriores de la democracia, el 5º que es diplomático de carrera y el primero que es también ministro de Cooperación, desde que en 2004 asumiera los objetivos de la política exterior marcados por el presidente Rodríguez Zapatero, en cuya definición de estrategia había venido colaborando intensamente desde meses atrás en aquello que se llamó el Gobierno de ZP en la sombra. Según el guión preelectoral, el nuevo Gobierno socialista aceptó la Constitución Europea, incluido el sistema de doble mayoría en el Consejo, y acercó sus posiciones a las de Alemania y Francia. Los cambios impulsados por el ministro Moratinos subrayaron el papel de España en el centro de la política europea, la normalización de las relaciones con Marruecos, aunque fuera a costa de modificar la posición tradicional sobre el Sáhara, y la defensa de una comunidad internacional garante de la paz y de la justicia con mecanismos e instituciones multilaterales. En definitiva, las prioridades del ministro Moratinos han sido retejer una urdimbre tupida de contactos con América Latina, reforzar el nivel de consenso en la Unión Europea, marcar el acento de unas buenas relaciones con nuestros vecinos del Mediterráneo y consolidar el diálogo con los principales interlocutores de la escena internacional bajo la inspiración del respeto mutuo. Todo esto bajo los parámetros del multilateralismo como arma principal para hacer frente a los retos del siglo XXI. Su objetivo es defender los intereses de lo que el ministro llama una España global, pero también empeñado, ahora durante la presidencia española más que nunca, en los retos de lograr una Europa cada vez más cohesionada y de aumentar el protagonismo de la Unión en el nuevo orden internacional. Mediador aceptado en los conflictos más graves, de carácter apacible y, no obstante, fuerte y firme, reñido con la pereza, entregado sin regateos a las causas más difíciles, embajador de y para la paz. Es un gran honor recibir hoy al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Querido don Miguel Ángel, la tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos. Gracias, José Luis, por tus palabras de introducción, que han trazado parte de mi trayectoria como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Y gracias a todos los presentes, numerosos, en un Madrid que amenaza nieve. Y como dije hace un mes en un foro similar a este, cuando presenté los objetivos y el programa de la presidencia rotatoria de España de la Unión Europea, un año de nieves es un año de bienes y, por lo tanto, es un año en el que el Gobierno y, sobre todo, la sociedad española se va a enfrentar a uno de los retos más importantes de la construcción europea. Yo sé que esta numerosa audiencia está aquí recogida para tratar de, yo creo, no hacer un balance, porque sería excesivamente pronto, de lo que cómo transcurre la presidencia española de la Unión Europea, pero sí de evaluar si los objetivos y las prioridades que la presidencia española se fijó al comienzo de este 2010 correspondían a los intereses y a las preocupaciones de los ciudadanos europeos y españoles. Y aquellos que asistieron a ese primer foro de discusión, de debate al comienzo del año, recordarán mis palabras al señalar que dentro de esas prioridades había dos esenciales que la presidencia rotatoria de la Unión Europea de España querían impulsar. La primera y esencial era precisamente sacar a Europa de la crisis, de esa crisis económica y financiera, y dotar a Europa de una gobernanza económica, de una mayor unidad en las políticas económicas, una mayor coordinación de las políticas económicas para responder a esa grave situación económica y social que todo el mundo, toda la comunidad internacional, pero en particular Europa, vivía tras precisamente la caída, el colapso del coloso internacional Lehman Brothers.
y que, por lo tanto, le va a corresponder a Europa, como ha hecho siempre a lo largo de su proceso de integración, dotarse de las políticas, de los instrumentos, de los mecanismos para evitar crisis similares. Ese era el gran objetivo, la gran prioridad que sigue siendo de la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Pero también les mencioné y me dediqué parte de mi intervención a recordar que la Unión Europea, si quiere seguir fortaleciendo su posición interna, su cohesión social, su desarrollo económico y social, tendría también que mirar al mundo y, por lo tanto, ser un actor relevante en el nuevo mundo que se vive a partir de los cambios y equilibrios de poder que se están produciendo dentro de la comunidad internacional. Y, por lo tanto, el papel de la Unión Europea en el mundo, la nueva política exterior de la Unión Europea, eran uno de los objetivos y, por lo tanto, también de las prioridades de la presidencia española. Junto a estos dos y acompañando ambos objetivos, a España, a la presidencia española, le correspondía nada más y nada menos que poner en aplicación, poner en marcha los contenidos y las nuevas dinámicas que surgían tras la ratificación del Tratado de Lisboa. Pues bien, comparezco gracias a Foro Nueva Economía y a todos sus organizadores aquí para dar cuenta de cómo ha sido este arranque de la presidencia española en este mes y medio, estos 45 días que llevamos como presidencia rotatoria de la Unión Europea. Y me van a permitir, por lo tanto, que me dedique a desarrollar los 3 puntos antes mencionados. Pero muchos de ustedes, aquí hay buenos amigos, está mi antecesor, el ministro Piqué, en esta sala, conocen que las presidencias se preparan con mucho afán, con mucho trabajo. El Ministerio siempre trata de programar incluso las eventuales crisis, y así lo hicimos. Por ejemplo, aunque lógicamente, como no ha habido crisis, esto ha pasado desapercibido, pero todos estábamos temerosos de que una crisis energética entre Rusia y Ucrania podía ser el comienzo de nuestra presidencia. No lo fue, porque el trabajo de la Comisión Europea, el trabajo de la presidencia sueca y también de la presidencia española, que iba a iniciar su andadura, trabajamos con la Federación Rusa y con nuestros amigos ucranianos para evitar que hubiese una crisis energética. Por lo tanto, se trabaja siempre para prever todos los escenarios posibles, todas las crisis eventuales, pero siempre ocurre lo inesperado. Y lo inesperado, dramático y trágico fue para toda la comunidad internacional ese desastre natural del terremoto de Haití. Está aquí con nosotros la embajadora de Haití, a la que quiero saludar y enviar de nuevo todo el testimonio, todo el compromiso de toda la sociedad española en favor de ese pueblo hermano, y señalar que fue el primer test, el gran test inesperado como desastre natural que se enfrentó la presidencia española. Por lo tanto, cuando se evalúe al final de los 6 meses la presidencia rotatoria española, también se evaluará cuál ha sido el papel, no solamente de España, pero sobre todo de la Unión Europea, en relación con ese gran desastre natural que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, calificó como el de mayor magnitud de toda la historia con el que se había enfrentado Naciones Unidas. Ese fue el primer punto de partida, prácticamente al arranque de la presidencia. La Unión Europea, la nueva Unión Europea, la Unión Europea del Tratado de Lisboa, tuvo que responder con los nuevos mecanismos, con la alta representante, con la nueva comisión, todavía no votada, y con un Parlamento y con la presidencia rotatoria ante esta situación dramática que se vivió en Haití el 12 de enero. Y a partir de ahí señalar que se habrá enjuiciado la actuación y sobre todo la reacción de la comunidad internacional, pero les puedo decir con honestidad que creo que la Unión Europea y lógicamente la presidencia rotatoria de España, de la Unión Europea, cumplieron con la mayor rapidez, la mayor prontitud para atender y aliviar el sufrimiento y el desastre natural que sufrieron los haitianos. Y serán los haitianos los que tendrán que juzgarnos si la Unión Europea está a la altura,
si la Unión Europea respondió con urgencia a esa asistencia humanitaria. Fuimos, creo, la Unión Europea en un Consejo Extraordinario de Asuntos Exteriores, convocada por la alta representante, a la que yo acompañé, los que desde el primer momento indicamos el compromiso financiero de urgencia humanitaria para atender las necesidades de los haitianos. Fueron 122 millones de euros de compromiso general de los europeos, y fue también el desplazamiento tanto del comisario de Gucht como no, de la presidencia española. El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de la Iglesia, que también está aquí con nosotros, como la primera vicepresidenta acudieron tanto a Haití como a las distintas citas internacionales en República Dominicana, como también en Montreal, para ir ya preparando y planificando lo que será la gran conferencia en el mes de abril de toda la comunidad internacional para fijar un escenario de desarrollo, de construcción, de consolidación del Estado y el bienestar de los haitianos. Europa estará al frente de esa organización, de esa conferencia. Europa estuvo al frente en los primeros momentos con voluntarios, miembros de los ayuntamientos, al que tengo que señalar también a Pedro Castro, todo el acompañamiento que hicieron para acudir en pro de la ayuda y la asistencia de los haitianos, y también las comunidades autónomas, como toda la sociedad española, para responder a este drama extraordinario. Por lo tanto, fue el primer test de la presidencia española, y un test que no se ha quedado en la respuesta urgente, inmediata, humanitaria, sino que está ya buscando mecanismos mejores. Y por eso el próximo jueves tendremos en La Granja, presidido por la Secretaria de Estado de Cooperación y por yo mismo, una reunión de ministros de Desarrollo informal para concentrar lo que son las nuevas necesidades y las nuevas urgencias de Haití. Necesidades y urgencias que lo haremos conjuntamente con Estados Unidos y con los principales actores de la comunidad internacional, incluido Brasil y los países latinoamericanos. Primer test y, por lo tanto, primera respuesta de la nueva Europa. Segunda prioridad o primera prioridad ya programada dentro del programa de la presidencia española, la salida de la crisis económica. La aspiración de todos los ciudadanos europeos de pasar página, de mirar al futuro con esperanza y con consolidación de sus expectativas económicas y sociales. Es ahí donde la presidencia española ha puesto mayor énfasis. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanzó ya el debate informal de cuál debía ser ese gobierno europeo económico, y inició un debate público en los medios informativos sobre cuál debería ser la nueva estrategia de crecimiento económico sostenible de la Unión Europea. Porque no nos engañemos, si mucho ha hecho la Unión Europea en sus distintos pasos para estabilizar su desarrollo económico, si mucho ha hecho en lo que es la referente al marco financiero, al marco monetario, lo que queda, la asignatura pendiente que queda en la construcción europea es precisamente dotarnos de un urdimbre económico, de unas políticas económicas coordinadas que respondan a los retos y desafíos de este siglo XXI de la Unión Europea. Y eso es lo que la presidencia española se fijó como prioridad fundamental. Y podemos hoy señalar, después de las semanas difíciles que ha vivido la zona euro, después de los ataques de sectores de la especulación que volvieron a tratar de debilitar a la moneda europea, saber que, tras el Consejo informal del pasado jueves, el 11 de febrero, hemos salido reforzados. Ha habido una señal política fuerte por parte de la Unión Europea de expresión de solidaridad. No habrá ningún Estado de la zona euro al que se le deje tirado, que se le deje fuera en situación difícil. Y, por lo tanto, esa señal fuerte, esa señal de confianza política, ya que la confianza es el instrumento fundamental en la economía, es la que da mayor razón de ser a las propuestas de la presidencia española, ahora apoyadas y dirigidas por el presidente Van Rompuy, que fueron distribuidas y discutidas informalmente en el Consejo Informal del pasado jueves. Gobernanza económica, nueva estrategia 2020. Ese será
el test fundamental del éxito o el fracaso de la presidencia española. Si podemos, durante estos 6 meses, trabajar para que la Unión Europea consiga, en estos 6 meses, dotarse de los mecanismos de coordinación económica suficientes y necesarios para liderar el cambio productivo, el cambio de desarrollo económico, pero protegiendo y manteniendo esa agenda social que hace de Europa una seña de identidad en todo el mundo, creemos que los europeos habremos ganado la partida. Y son en estos momentos importantes de la historia, en estos momentos decisivos de cambio de ciclo, cuando el liderazgo europeo se pone en cuestión, cuando los líderes europeos tienen que responder con voluntad de visión de futuro y saber acompañar las necesarias reformas, cambios estructurales que el ámbito, el mercado único europeo, el mercado interior europeo, necesita para dotarse de los mecanismos suficientes para avanzar. Porque si es cierto que en presidencia sueca se avanzó de forma significativa en lo que fue la primera respuesta a la crisis financiera, en dotarse de los mecanismos de supervisión financiera, en empezar a abrir una nueva arquitectura de supervisión financiera europea. Se creó el Consejo de Riesgos Sistémicos, se creó las autoridades de supervisión financiera nacionales, todos coordinados, están aprobados por el Consejo Europeo. Ahora queda que el Parlamento Europeo, esperamos que antes del final de la presidencia española, los dé el visto bueno. Parlamento Europeo, volveré sobre ello, tiene una nueva competencia, un nuevo liderazgo y, por lo tanto, una nueva fuerza para liderar los cambios en la Unión Europea. Ese es el primer bloque con el que quería trasladarles para abrir el debate. Gobernanza económica que ya todo el mundo acepta, ya nadie pone en duda. Incluso la canciller Merkel, el gobierno alemán, dice que es necesario ir y caminar hacia una coordinación de las políticas económicas, que es necesario fijar unos objetivos prioritarios, que es necesario establecer un método para garantizar esos objetivos y esas ambiciones económicas de mayor unidad económica en la Unión Europea. Y todo eso, pues, impulsados, lógicamente, por la presidencia rotatoria española de la Unión Europea. Pero, les decía, no basta el que la Unión Europea haga bien sus trabajos, sus deberes en materia económica y social. Si me permiten, les haré un breve flashback de lo que ha sido la historia de la construcción europea. Y ahora que todos nos preocupamos y nos ocupamos de construir una nueva política exterior de la Unión Europea, podemos constatar con cierta perplejidad de que los padres fundadores, los europeístas, los que construyeron esta aventura maravillosa de la Unión Europea en los años 50 hasta llegar al Tratado de Roma en el 57, los de Gasperri, los Schuman, los Monnet, pues no se plantearon si los europeos necesitábamos una política exterior. No era su preocupación. La preocupación que tenían los padres fundadores o que tenían los líderes europeos de los años 60 era consolidar política, económica y socialmente la Europa de su tiempo. Era poner en conjunción el acero y el carbón y la energía atómica y avanzar en lo que era la construcción de lo que fue luego un mercado único europeo. Era dar a Europa entidad económica y social relevante. No les preocupaba si Europa pesaba o dejaba de pesar en la comunidad internacional. No había intenciones. Bueno, hubo la Comunidad Europea de Defensa que fracasó en la Asamblea de París por una actitud de los socialistas franceses en aquel entonces, pero no había sensación de que Europa, los europeos, teníamos que tener una política única exterior. Había la salida de la Segunda Guerra Mundial, había una relación bipolar entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y los europeos manteníamos acuerdos de cooperación con el norte de África, con los ACPs, para mantener nuestras corrientes comerciales. Era una política exterior comercial, pero no era una política exterior sustancial. Y eso es lo que ha cambiado. ¿Pero ha cambiado por qué? Porque Europa quiere ser parte del protagonismo de los cambios y mutaciones del orden internacional del siglo XXI, o porque, si queremos mantener nuestra cohesión social,
nuestro desarrollo económico, nuestro mercado único interior, nuestro progreso económico, necesitamos, es urgente tener una política exterior única de la Unión Europea. No para ponernos medallas y estar en la primera foto de un G2, un G3, un G4. No, para defender nuestros intereses sociales, medioambientales, para evitar migraciones ilegales, para combatir el hambre y la pobreza, para mejorar los espacios de desarrollo y de prosperidad y permitir a nuestras empresas y a nuestros empresarios ser competitivos en un mundo tan difícil y complejo como el siglo XXI. Por eso, la Unión Europea necesita con urgencia una política exterior única, integrada, y por eso nos dotamos de la nueva arquitectura del Tratado de Lisboa. De ahí que la presidencia española, cuando preparó su programa, intentó ya ir consolidando, ir debatiendo cuál va a ser esa nueva estrategia exterior común de la Unión Europea. Porque tenemos la PES, la Política Exterior de Seguridad Común, y tenemos que reconocer el trabajo extraordinario que hizo nuestro compatriota Javier Solana, pero no tenía ni los instrumentos, no tenía ni marco institucional y no tenía, sobre todo, la voluntad política de los Estados miembros para avanzar en esa política única exterior de la Unión. Y ese es nuestro gran reto. No sé si lo conseguiremos. Desde luego hemos dado un gran paso con los nuevos instrumentos, las nuevas personalidades, las nuevas instituciones. Pero, como ya he dicho en varias ocasiones, no basta tener un teléfono único, no basta tener ya la cara visible de quién va a ser la representante o el representante de la Unión Europea en el mundo. Lo que hace falta es que haya una respuesta común, que haya un mensaje común, que haya una acción común de la Unión Europea. Y a eso nos corresponde dictarlo, construirlo a los Estados miembros. Por eso, en la próxima reunión informal de la GIMIC, en donde reuniré a todos mis colegas, a los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 y a la alta representante, señora Ashton, vamos a debatir como punto principal de la agenda la futura política exterior de la Unión. En Córdoba, espero que Córdoba de espíritu nos ilumine y nos dé las señales necesarias para avanzar en esa construcción de una política exterior más unida, más integrada de la Unión Europea. Política exterior que va a dirigirse, lógicamente, a los ejes y a las relaciones fundamentales, en su entorno inmediato, en todo lo que es la ampliación que es necesaria para consolidar el espacio de prosperidad y desarrollo de la Unión. No me voy a prolongar porque, si no, el inicio de este debate será excesivamente largo, en donde Turquía tiene un lugar prioritario. El primer ministro Erdogan visitará Madrid el próximo lunes, en donde queremos avanzar en las negociaciones con Croacia, queremos saber si podemos también avanzar con Islandia y lógicamente, con la antigua República de Yugoslavia de Macedonia. Pero también queremos la política de vecindad. Y en política de vecindad España tiene dos grandes retos. El principal, lógicamente, es con el sur, con el Mediterráneo. Sé que hay dudas sobre cómo se va a llevar a cabo la cumbre del Mediterráneo, de Unión por el Mediterráneo en Barcelona, pero les puedo garantizar que la diplomacia española y europea está trabajando con todos sus instrumentos para garantizar el éxito de esta cita. No es fácil, son 43 países, en algunos de esos países con dificultades bilaterales o con problemas y conflictos regionales de largo calado entre el principal y el fundamental, el proceso de paz de Oriente Medio, en donde España quiere aportar todo su compromiso, y les puedo garantizar que vamos a hacer todo lo necesario para que esta cumbre sea un éxito. Empezaremos en el mes de marzo con ya la inauguración del Secretariado de Barcelona, con el nombramiento del secretario general y un acto en la capital catalana para dar arranque al nuevo secretariado de Barcelona. Y continuaremos trabajando en favor de la paz para que, cuando se llegue a la cita del mes de junio, tengamos todos el ambiente político necesario para que árabes e israelíes puedan sentarse en la misma mesa con el compromiso de mirar al futuro, aparcar las diferencias y comprometerse en unos proyectos conjuntos de desarrollo y cooperación. Pero miramos también a Latinoamérica, y Latinoamérica va a ser, lógicamente, en la Cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe, el gran salto para arrancar definitivamente
una relación estructurada y final entre los países latinoamericanos y el Caribe y la Unión Europea. El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo Iglesias, acaba de visitar los países de Centroamérica y tenemos buenas perspectivas para contemplar de que se puedan firmar el acuerdo con Centroamérica, con la Comunidad Andina, y esperamos, y así lo vamos a discutir hoy con el canciller brasileño Celso Amorín, en una reunión de la Unión Europea con alta representante y yo mismo, para también impulsar las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Política de vecindad que no quiere ignorar la dimensión oriental de la Unión Europea, y política de vecindad que va a mantener ese compromiso de ampliar los espacios de seguridad y estabilidad de la Unión Europea. Pero relaciones importantes con los principales actores, relaciones importantes con Estados Unidos. Es cierto que el aplazamiento de la cumbre con Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado algunos elementos de duda. Yo les puedo garantizar que los contactos, la relación entre la Administración norteamericana y la Unión Europea siguen desarrollándose de forma muy positiva, que habrá una reunión ministerial en materia de justicia interior importantísima, que el representante de cooperación de la Administración norteamericana estará, como antes les he dicho, en La Granja el próximo jueves para discutir las cuestiones de lucha contra la pobreza y la cooperación en materia de Haití, y que la relación bilateral entre Estados Unidos y España pues camina por el mejor de los momentos. Tanto el encuentro del presidente del Gobierno en su viaje a Washington como el que va a efectuar Su Majestad el Rey pasado mañana demuestran la voluntad de seguir construyendo ese eje transatlántico fundamental. Lo mismo con la Federación Rusa, lo mismo con los principales actores asiáticos. No quiero extenderme en estas palabras introductorias. En definitiva, lo que les quiero trasladar es que la Unión Europea necesita una política exterior única, una política exterior integrada, una política exterior que defienda los intereses, el interés europeo. Y eso dependerá de los Estados miembros. Y esos Estados miembros tienen que irse acostumbrando al nuevo caminar de la Unión Europea, al nuevo caminar del Tratado de Lisboa. Dirán ustedes, habrán escuchado, habrán leído, habrán comentado cómo funciona la Unión Europea, cómo está funcionando este Tratado de Lisboa. Bueno, yo como participante, ¿no?, y por lo tanto actor en este momento histórico del proceso de integración europea, les puedo decir que está funcionando bien. Estamos tan solo después de 45 días de la puesta en aplicación del Tratado de Lisboa. 45 días que han llevado a que las nuevas instituciones europeas se pongan a trabajar, se pongan en funciones. No hay que olvidar, por ejemplo, que la Comisión Europea pues ha sido nombrada, finalmente aprobada, tan solo hace una semana, ni siquiera una semana. ¿Se imaginan una presidencia que no tiene a la nueva comisión detrás de ella trabajando? Bueno, pues ha empezado a trabajar y a avanzar en algunos de los expedientes importantes, y que la primera reunión de la presidencia rotatoria, en este caso española, con la Comisión, tendrá lugar el 23 de febrero. Por lo tanto, la presidencia española arrancaba con la lógica situación de la puesta en aplicación de unas importantísimas y unas nuevas reglas de comportamiento entre las distintas instituciones europeas. Un Parlamento Europeo que empezó su trabajo en septiembre con fuerza, con legitimidad, de forma diferente, y que quiere demostrar que no es el Parlamento Europeo a lo que los Estados miembros estaban acostumbrados, sino que tienen voz, tienen voto y tienen capacidad de vetar o oponerse a las decisiones del Consejo. ¿Eso es malo? No, eso es extraordinario. ¿No es lo que querían los ciudadanos europeos? ¿Mayor legitimidad democrática? ¿Mayor control al Ejecutivo europeo? Pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Eso es lo que nos debe preocuparnos? No. Bueno, tenemos también a la alta representante y al presidente permanente con 45 días de puesta en funcionamiento. ¿Qué han hecho los dos nuevos representantes de la Unión Europea? Pues nada más y nada menos que la alta representante convocar una reunión de asuntos exteriores urgente, extraordinaria,
el 18 de abril, justo después del terremoto de Haití, y luego mantener una agenda y la formación de su equipo que tiene que establecer y trabajando para que en el tiempo más rápidamente posible pueda disponer del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y el presidente permanente, en lugar de empezar a ver capitales, intercambiar opiniones, tomó la decisión, fue una iniciativa del propio presidente Van Rompuy, de convocar un consejo informal extraordinario para empezar a hablar de lo que más preocupaba a los europeos, que es esa agenda económica, esa salida de la crisis, que luego fue, lógicamente, un poco compartida la agenda y el debate con la situación difícil que vivía Grecia, al darle una respuesta a uno de los países de la zona euro, fundamental para mantener el espíritu y el futuro de toda la Unión Europea. Por lo tanto, decirles que cada parte, y lógicamente la presidencia rotatoria española, hemos tenido que acostumbrarnos a trabajar en una manera diferente, pero no diferente significa con menor capacidad o con menores resultados, una manera diferente. Lo importante es dar respuesta a las expectativas y a lo que esperan los ciudadanos, no a que uno salga más, uno salga menos. El tratado lo dice perfectamente, quién debe representar a la Unión, quién debe estar al frente de las reuniones y de las iniciativas, pero cada parte, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la presidencia rotatoria, el alto representante, el presidente permanente, cada uno tenemos y sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que hace falta es que la ciudadanía europea crea en esta nueva Europa, empuje esta nueva Europa, impulse este nuevo impulso en nuestra nueva ambición europea. Eso es lo que tiene que hacer la opinión pública europea, porque no lo harán los otros. Les puedo garantizar que los otros actores lo que les gustarán es ver a una Europa debilitada, sin capacidad de reacción, sin capacidad de actuación. Europa será relevante si queremos ser relevantes. Europa será relevante si nos ocupamos, en primer lugar, de darnos coexistencia política, económica, financiera y social. Si Europa mantiene su modelo de crecimiento sostenible, si Europa mantiene su modelo de bienestar social. Y seremos relevantes. Pero sí, claro, si nosotros creemos que no somos relevantes, creemos que ya no contamos, no. La gente no es relevante porque te llamen, la gente es relevante porque tú asumes un liderazgo en este mundo complejo que vivimos. Y eso nos corresponde única y exclusivamente a los europeos. ¿Cómo hacerlo? Pues con voluntad política, con ambición política y con voluntad de iniciar una etapa fundamental, histórica, de consolidar ese proceso de integración europea que empezó más de 50 años y que está dando unos logros y unos resultados extraordinarios para todos los ciudadanos europeos. Desde luego, la presidencia española va a trabajar hasta el final de su mandato como presidencia rotatoria y les puedo garantizar que lo haremos siendo europeístas, siendo unos profundos convencidos del momento histórico que vive la Unión Europea y, lógicamente, defendiendo dentro de todo eso los intereses de los españoles. Muchas gracias. Ministro, pocas veces tenemos en esta mesa tantas preguntas. Yo le pediría la mayor concreción posible, sabiendo que es muy difícil afrontar alguno de los temas que le vamos a plantear. Si le parece, podríamos empezar por este asunto. Carlos Pérez, de la agencia EFE, dice: ¿cuántos presos de Guantánamo acogerá España y de qué nacionalidad? Otra pregunta desde la mesa de prensa: ¿por qué ahora serán 5 los presos de Guantánamo que España acogerá? El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina dijo aquí que reclamarán la repatriación desde aquí del preso palestino. ¿Está dispuesta España a hacer una cosa así? Desde Intereconomía le preguntan: ¿responde esto a la política de ZP de no preguntarse qué puede hacer Obama por nosotros, sino nosotros por Obama? Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Siempre dijimos que deberíamos ayudar a la administración Obama. Lo dijo el presidente del Gobierno, lo dijo la propia Unión Europea. Hay una declaración de la Unión Europea en donde expresamos el compromiso colectivo de los europeos de ayudar a la nueva administración norteamericana a cerrar
esa situación inaceptable de la cárcel de Guantánamo. Y en ese compromiso de solidaridad y de ayuda para el cierre de Guantánamo, la Administración española siempre dijo que estaría dispuesta a acoger a varios presos de Guantánamo. Nunca se cerró en dos. Sé que hay declaraciones mías u otras, pero las tendría que revisar, pero nunca dijimos que era un número clausus, era según los expedientes y las solicitudes que se nos someterían. Sí puedo señalar que el deseo inicial es poder llevar a la petición norteamericana de 5 presos y, por lo tanto, tratar de que vengan a España 5 presos de Guantánamo, siempre y cuando, como siempre se ha dicho, los expedientes tengan la suficiente, digamos, garantías para poderlos acogerlos en España. Y es por lo que siempre se ha hablado y se ha pedido a los medios informativos que no fuesen excesivamente demandantes, porque hasta que no se cierre el proceso, pues bueno, unos dicen que son yemeníes, otros que son palestinos, ahora no sé, digamos, cada cosa en su momento. Si hay voluntad por parte del Gobierno de acoger a 5 presos de Guantánamo, las nacionalidades se verán viendo cuando lleguen a territorio nacional y se hará con todas las garantías legales para, lógicamente, defender la situación de seguridad y de legalidad que nuestro país requiere. ¿La repatriación a Palestina, por ejemplo, del preso palestino? No, en principio no. En principio no. Se quedaría la misma situación todos aquí bajo vigilancia, como ya se dijo. Luis Ayllón, de ABC, dice: usted citó como una de las prioridades de la presidencia española la refundación de las relaciones transatlánticas. Sin embargo, ha habido ya 2 hechos que no favorecen mucho esta idea: la suspensión de la cumbre Unión Europea-Estados Unidos y la negativa del Parlamento Europeo a facilitar a Estados Unidos datos de las transacciones económicas de los ciudadanos europeos. ¿Cree que aún puede lograrse ese objetivo? ¿Piensa que Obama considera prioritaria la relación con Europa? Pues claro que creo que la Administración americana considera prioritaria la relación con Europa. Un problema de agenda interna de la Administración americana no va a suponer el cambio estratégico de relación de la Administración norteamericana con la Unión Europea. Las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos es extremadamente sólida. No tengo aquí las cifras de comercio, pero puede el que hace la pregunta, el señor Ayllón, mirar cuál es el intercambio en estos momentos comercial y de inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y se dará cuenta que eso es estratégico y que, por lo tanto, tenemos una presencia sólida de intereses comunes entre norteamericanos e europeos. Y que se sigue trabajando y se trabaja de forma positiva en reforzar esa relación transatlántica. Que hay una cumbre programada. Esta cumbre programada con la Unión Europea siempre se suele hacer una vez al año. Había habido, precisamente por el cambio de administración, 2 cumbres en el periodo del año 2009 y que problemas de agenda, como ha dicho el propio presidente Obama, ha impedido que la cumbre Unión Europea-Estados Unidos se celebre bajo presidencia española, pero se va a celebrar en el año 2010. Y la presidencia española, como no le puede a nadie dudar, nadie puede dudar de ello, estamos trabajando de forma intensa en preparar adecuadamente para que la cumbre tenga éxito. Éxito en temas fundamentales para los 2 lados del Atlántico, como son los temas de interior y seguridad. Como saben, España era favorable en la aplicación provisional de este acuerdo denominado SWIFT. El Parlamento Europeo, legítimamente, como he dicho antes, no la presidencia española, es el Parlamento Europeo que tiene toda la legitimidad, consideró oportuno no dar el visto bueno a esa aplicación provisional del tratado y a partir de ahí se abre 2 posibilidades: que la Administración norteamericana considere que prefiere ir a acuerdos bilaterales con cada uno de los Estados miembros, que también podía ser, o reabrir lo que sería la posición de la Comisión y de la Unión Europea, un acuerdo, una nueva negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estamos a la espera de cuál es la decisión de los norteamericanos, pero comprenderá que en temas de seguridad lo importante es que se pueda trabajar y trabajar conjuntamente con
confianza y con saber hacer entre los norteamericanos y los europeos. Y en cualquier caso, España desde el principio ha tratado de sacar adelante este acuerdo, pero, como digo, el Parlamento Europeo tiene ahora sus competencias y tenemos que respetarlas. La falta de libertades y de avances democráticos en Cuba es el principal obstáculo para que la Unión Europea modifique su llamada posición común, un cambio que usted desea se lleve a cabo durante la presidencia española y por el que usted viene trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Qué espera de la reunión de representantes de su ministerio y delegados del Gobierno cubano que van a mantener esta semana para hablar de derechos humanos y de la disidencia de la isla? Sobre este tema también le pregunta Eduardo Rodríguez Vaz, de la agencia Prensa Latina. Bueno, lo he explicado ya muchas veces, ¿no? Pero bueno, parece ser que cada vez que tengo una comparecencia pública tengo que volver a explicar cuál es el enfoque, cuál es la voluntad del Gobierno español en este tema. La posición común que se adoptó en el año 2003, ¿no? Pues la verdad que no obtuvo muchos resultados, yo por decir ninguno. No consiguió liberar a ningún preso político, no consiguió cambiar ninguna de las actitudes ni que Cuba ratificase ninguno de los pactos internacionales de derechos humanos, que fuesen visitas de relatores de Naciones Unidas a visitar Cuba. O sea, no consiguió nada de nada. Cuando llegamos al gobierno empezamos a revisar esa posición y a tratar de eliminar parte de esa posición que llevó a unas sanciones, unas medidas contra Cuba. Entre ellas, castigarnos a nosotros mismos, porque no dejábamos que los embajadores españoles o europeos pudiesen tener relaciones con las autoridades cubanas. Estaban congelados. Bueno, a partir de ahí se inició todo un proceso de diálogo, de cooperación con las autoridades cubanas que ha ido mejorando. Y la propia Comisión Europea, no ya el Gobierno español, la Comisión Europea ha indicado, ha mejorado sus programas, ha realizado distintos viajes a la isla. No el ministro Moratino, sino los distintos comisarios, desde Louis Michel hasta el señor de Gucht, han ido, y Benita Ferrero, han estado en Cuba, hablando con las autoridades cubanas, dialogando, identificando proyectos de cooperación, etc. Y la Comisión Europea, apoyados por España, pero también por otros países, considera que la mejor manera de comprometer a las autoridades cubanas es precisamente cambiando de enfoque unilateral. La posición común es un acto unilateral de la Unión Europea. Es una decisión soberana de los Estados miembros de la Unión Europea, pero que los cubanos, las autoridades cubanas, no aceptan por las razones que ellos tendrán y que, por lo tanto, no se consideran obligados o movilizados por ninguno de los contenidos de la posición común. Entonces, ¿qué pretende la política española apoyada por la Comisión Europea y apoyada por otros Estados miembros? Cambiar ese enfoque unilateral y hacer un acuerdo bilateral para que haya, lógicamente, también el compromiso de las autoridades cubanas en materia de derechos humanos, en materia de protección, de garantías, de libertades, etcétera, que cualquier acuerdo que firma la Unión Europea forma parte de ese marco bilateral. Nada más y nada menos. Queremos cambiar un enfoque unilateral que no tiene resultados y por un marco bilateral que, desde luego, será mejor y que puede dar resultados. ¿Cuántos resultados? Pues hay que iniciarlo, hay que dialogar, hay que cooperar y hay que, lógicamente, impulsar ese proceso de reformas que las propias autoridades cubanas quieren llevar a cabo en su propio país. Esa es un poco la posición española, pero ya le he vuelto a indicar en múltiples ocasiones. Nosotros llevaremos a cabo esas propuestas, no como presidencia española, sino como delegación española dentro del Consejo, para observar si hay consenso entre todas las partes. Y estoy seguro que, como es de sentido común, o sea, no es sentido común, pues creo que los europeos tienen sentido común. Y cambiar una posición unilateral a un marco bilateral que puede tener resultados, pues creo que todos nos apuntaremos al sentido común.
Albert López, de Conradio, Carolina Quesada, de La Gaceta, y Rafa Panadero, de la cadena SER, le quieren preguntar sobre el proceso de liberación de los cooperantes catalanes secuestrados el 29 de noviembre. Rafa Panadero, en concreto, le pregunta si ha visto el Gobierno el último vídeo prueba de vida de los cooperantes españoles secuestrados en Mauritania y si han conseguido sus gestiones desvincular este caso de la resolución de los otros secuestrados europeos. Bueno, me van a permitir hacer dos reflexiones, ¿no?, sobre este asunto. La primera, agradecimiento a toda la sociedad española y, como no, a los medios informativos por el comportamiento y la conducta que han mantenido a lo largo de este largo proceso de secuestro y de las dificultades y, por lo tanto, la preocupación que todos compartimos hasta que logremos la liberación de los 3 nacionales. Y, por lo tanto, agradecimiento y satisfacción por la manera en que los medios informativos, si lo comparamos con otros casos, han respondido ante esta situación muy compleja y difícil. Segunda reflexión, me van a permitir que mantengamos la misma línea informativa, que es discreción, tranquilidad y confianza en las gestiones del Gobierno, que, como digo, no para ni un solo día, ni una sola hora de pensar, de actuar, de tratar de liberar a nuestros nacionales. Por lo tanto, es lo único que me corresponde aquí decir. Y no voy a comentar noticias, comentarios, todo tipo de anuncios que se hacen aquí y allá, que en muchos casos no tienen ninguna viabilidad y que lo único que hacen es mantener y reforzar la estrategia de los secuestradores. Pero, desde luego, no ayuda en absoluto ni a los secuestrados ni a los esfuerzos del Gobierno para alcanzar esa liberación. Elisa Santa Fe, de la agencia France Press, le pregunta qué impresión tiene el nuevo sobre el nuevo Gobierno de Honduras tras el viaje del secretario de Estado, si creen posible que el acuerdo Unión Europea-Centroamérica se cierre en mayo. Y Luis Angulo también le pregunta cuándo reconocerá España al nuevo Gobierno de Honduras y de qué modo, incluso económico, están ayudando ustedes desde el Gobierno de España al presidente Zelaya. ¿Al presidente Zelaya? Sí. No entendí la última parte. Insinúan si se está ayudando desde el Gobierno de España a que el presidente Zelaya pase los apuros actuales. Bueno, yo creo que la teoría de los reconocimientos se reconocen a los estados, no a los gobiernos, pero el reconocimiento, si ha habido una visita del secretario de Estado para Iberoamérica a Tegucigalpa y se ha entrevistado con toda publicidad, transparencia, con el nuevo presidente Lobo, creo que España ha reconocido al presidente Lobo y a su nueva andadura política. Y nuestro embajador está ya trabajando en Honduras y fue siempre nuestra voluntad, no solamente la voluntad española, sino la de la mayoría, por no decir la unánime posición de la comunidad internacional. Había un golpe militar. Ese golpe militar se condenó y hasta que no se marchó el golpista, el señor Micheletti, pues no hubo ninguna posibilidad de retomar la interlocución con las nuevas autoridades hondureñas. Una vez que se instaló el nuevo presidente, que anunció una serie de medidas de reconciliación nacional y de diálogo nacional, pues España, como no puede ser de otra manera, lo que quiere es apoyar ese fortalecimiento institucional y democrático de Honduras y quiere trabajar con Honduras como lo hace con todos los países que tienen esa voluntad. Y les puedo indicar que, según me ha transmitido el secretario de Estado para Iberoamérica, su gira por Centroamérica ha sido positiva. Quedan las negociaciones técnicas, que son siempre complejas con la Unión Europea, pero todo parece indicar que podremos contar con una firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Centroamérica con ocasión de la cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe, y que el presidente Lobo estará, en principio, en Madrid. Al señor Zelaya, pues
La buena noticia fue que se le permitió salir de la Embajada de Brasil, gracias a los esfuerzos y a la gestión y buenos oficios del presidente de República Dominicana, y que se encuentra ahora en Santo Domingo, y no tengo más noticias del señor Zelaya. Fernando Jáuregui, director del grupo Diario Crítico, le pregunta cuántos jefes de Estado participarán precisamente en la cumbre Europa-América Latina del próximo mes de mayo. Bueno, todavía no tenemos confirmaciones, esperamos que sea el máximo número de ellos. Es una gran cumbre, quizás junto a la africana, África, Unión Europea y Unión Europea, América Latina y Caribe, la gran cumbre transcontinental, y ahora mismo no tenemos todavía el listado final, pero creemos que habrá una muy buena representación de los jefes de Estado de Latinoamérica y europeos. ¿Trabajan ustedes por la presencia del señor Castro en esa reunión? Bueno, nosotros trabajamos por la presencia de todos los jefes de Estado. Luego, cada Estado es soberano en decidir quién envían a Madrid para esa cumbre. Dentro de unos días, como usted señalaba en su discurso, visitará España el primer ministro de Turquía, señor Erdogan, con el previsible objetivo de aprovechar la presidencia española para impulsar la incorporación de ese país a la Unión Europea. Le preguntan si es viable y oportuna una ampliación de la Unión Europea en la actual situación de crisis que vivimos y teniendo en cuenta la abierta oposición de Francia respecto al ingreso de Turquía. Serbia, Croacia, ¿tienen posibilidades reales de ingresar a corto plazo? ¿Cuál es el orden de prioridades, por decirlo así? Bueno, las prioridades se las fija el propio tratado, ¿no? Y el propio tratado tiene que prestar atención prioritaria a los denominados países candidatos. Los que tienen ese estatus tienen, por lo tanto, la prioridad para avanzar en las negociaciones y entrar definitivamente en la Unión Europea. Hasta lo que yo sé, no solamente yo sé, sino el Consejo Europeo ha decidido, Turquía sigue siendo candidato al ingreso en la Unión Europea. Y, por lo tanto, cualquier presidencia, lógicamente la presidencia española, su obligación es acelerar y avanzar en el proceso de integración definitiva de Turquía en la Unión Europea. ¿Por qué Turquía en la Unión Europea? Bueno, yo creo que siempre cada ampliación, a pesar de las dificultades y de las cuestiones, interrogantes que se plantearon a los miembros del club anterior europeo, al final se constata que han enriquecido la Unión Europea. La Unión Europea, después del Tratado de Roma en el 57, a lo largo de sus distintas ampliaciones, se ha fortalecido. ¿Y por qué no va a ser así cuando un gran país como es Turquía, con una capacidad de influencia política regional extraordinaria, en una zona en donde los intereses occidentales están en juego todos los días, en el Cáucaso, en Asia Central, es mejor tener a Turquía fuera que tener ese valor añadido estratégico tan fundamental para la Unión Europea. Desde luego, por parte española, consideramos que tenemos que seguir avanzando en este proceso de negociación. Hay países que tienen posiciones diferentes, pero que no impiden, porque al menos, como les digo, el Consejo Europeo no ha cambiado su posición. Y el Consejo Europeo sigue considerando a Turquía candidato a la Unión Europea. Lo que tenemos que hacer es negociar y ver hasta dónde llegamos en esa negociación, y cuando se llegue ya se optarán los procedimientos necesarios para ratificar la decisión última del Consejo Europeo. Los demás países, los que forman parte de ese espacio que todos consideramos deben formar parte en el futuro de la Unión Europea, que es los Balcanes occidentales, pues tienen ese mismo interés. Croacia ya es país candidato. Croacia, podemos decir que en presidencia española vamos, creo y esperamos, a cerrar todos los capítulos de negociación, y que en el 2010 podrá cerrar definitivamente y, por lo tanto, ser miembro pleno de la Unión Europea. Y los restantes países de los Balcanes tienen ya esa perspectiva europea, incluido Serbia.
incluido Albania, incluida Macedonia o la antigua República Yugoslavia de Macedonia, cuando resuelvan el problema del nombre. Por lo tanto, todos creo que caminan hacia esa perspectiva europea. Que luego tengamos necesidad de adaptación, pues sí, pero también de enriquecimiento, porque la estabilidad en los Balcanes, el desarrollo de toda esa zona, pues tendrá para los países de la Unión un gran potencial económico y social y de seguridad que tiene mayor valor que dejarlos fuera de su posibilidad y de su deseo y sus anhelos de ser miembros de la Unión Europea. Usted ha hablado en su discurso de la reunión que usted y la señora Ashton van a mantener hoy con el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil. Le preguntan si cree posible en este semestre avanzar significativamente para un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Uno de los obstáculos es la cuestión agrícola, en la que Europa y Brasil discrepan sobre los aranceles a productos como el azúcar. Bueno, hoy tendremos el test, ¿no?, de cuál es el nivel de ambición de ambas partes. Es verdad que se ha producido un cambio de actitud por parte de Argentina, de Brasil y de otros miembros de Mercosur, en el sentido de que hasta ahora se vinculaba un éxito en la ronda Doha para luego posteriormente trasladar los resultados de la negociación comercial en Ginebra, en la ronda Doha, a los posibles avances y progresos en el acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Brasil. Por lo tanto, hay voluntad de avanzar lo máximo. Hoy pondremos sobre la mesa si esa voluntad, y dado el tiempo corto de negociación que tenemos de aquí al mes de mayo, será suficiente para encauzar la negociación, que creo que eso sí lo lograremos, y por lo tanto fijar ya el tramo final de la negociación o poder concluir ya un acuerdo entre las dos partes. Pero yo creo que existe, tanto por parte de Mercosur, y lógicamente por parte de Brasil, como por parte de la Unión Europea, esa ambición. La Unión Europea quiere tener un acuerdo ambicioso con el Mercosur. No puede suscribir un acuerdo ambicioso con Corea del Sur o con India, con actores relevantes de la comunidad internacional, y reducir por dificultades en un sector o en otro el grado de ambición que tiene la Unión Europea. Por tanto, tenemos que conciliar el grado de ambición con la capacidad de acuerdo que podamos alcanzar entre las dos partes. May Mariño, de la agencia Serimedia, le pregunta qué le parece que AENA tenga al descubierto en su web datos sensibles de los vuelos de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno y de los suyos también, de sus propios viajes, ministro. Bueno, la transparencia, ¿no? Estamos en una sociedad transparente, todo se sabe. Si no, dirían que ocultamos datos y viajes secretos. Pues yo creo que cuanto más se sepa, ¿no? Estamos en una sociedad abierta, transparente, pues me parece bien, ¿no? Beatriz Fernández, de Europa Press, dice: en plena crisis por la huelga de hambre de Amanaitu Haidar, usted anunció que España trabajaría junto con Francia y Estados Unidos para lanzar una iniciativa para desatascar el contencioso del Sáhara. ¿Puede concretar hoy algo más de esa iniciativa? Bueno, como sabe, el problema del Sáhara Occidental es una de las prioridades de la política exterior de España, siempre lo ha sido durante distintas etapas de distintos gobiernos españoles y, como no, durante la etapa como ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España. Tenemos una buena concertación con Francia y Estados Unidos. Estamos esperando el desarrollo y resultados de los encuentros informales que organizó el representante personal del secretario general de Naciones Unidas hace unos días. Encuentros que no han sido tan negativos como algunos medios informativos han trasladado. Es lógico que cada parte mantenga su posición de salida, pero también hay que recordar, hay que señalar que han quedado en unas nuevas reuniones. El representante del secretario general, el señor Denis Ross, el señor Christopher Ross, viajará a la región y pasará por España, y será el momento
de perfilar en qué manera los países y actores relevantes que tienen mucho que decir en el norte de África, en ese Magreb que todos deseamos se integre y pueda responder a los retos y desafíos del siglo XXI, hoy con mayor urgencia que nunca, pues podamos movilizar a las partes para que se avance seriamente en la solución definitiva de este problema. Usted tiene una muy larga trayectoria como mediador e impulsor de acuerdos en Oriente Medio y le preguntan qué pronóstico puede hacernos sobre la evolución a corto y medio plazo del conflicto árabe-israelí. Bueno, estamos en un momento de inflexión. Yo espero que en esta semana o la semana próxima se puedan reanudar las conversaciones indirectas entre palestinos e israelíes. En la administración norteamericana, el senador Mitchell y la propia secretaria de Estado, que se encuentra ahora en la región, está tratando de movilizar a todos los actores para que se vuelvan a retomar los contactos, sean de forma indirecta o directa, y que, por lo tanto, podamos a encontrar una esperanza de solución definitiva, sobre todo en la cuestión entre palestinos e israelíes. Como sabe, llevaba a cabo la semana pasada una gira limitada a los territorios palestinos, a Israel y a Siria, acompañé a Su Majestad el Rey al Líbano y tuve ocasión de mantener contactos con todos los actores relevantes. Vamos a también abordar la situación en el viaje de Su Majestad el Rey a Washington con el presidente Obama, cuál es el momento actual y, desde luego, pueden estar seguros que vamos a seguir trabajando dentro de la Unión Europea. La alta representante tendrá también un viaje a la región y vamos a hacer todos los esfuerzos para que encontremos una nueva interlocución entre Israel y los países árabes y, en particular, entre Israel y los palestinos, Israel y Siria. Nuestro deseo es que las negociaciones con Siria se puedan llevar con la ayuda y la mediación y buenos oficios de Turquía, porque creemos que es el mejor interlocutor para avanzar en ese campo y por ello vamos a desplegar toda serie de actuaciones para favorecer esos avances, esos progresos en Oriente Próximo. Tras la operación militar de la OTAN este fin de semana, ¿reconocerá, le preguntan, nuestro gobierno que España participa en la guerra de Afganistán? ¿Por qué no llamarle guerra si lo hace Obama? Eso es un debate de política nacional, ¿no? Lo importante es que tengamos una estrategia clara por parte de la comunidad internacional. Lo importante es que tenemos ahora un plan de actuación bien definido, que se definió de forma consensuada y comprometida en la última conferencia de Londres, donde hay una actuación militar para precisamente derrotar y ocupar espacios y territorios que están en manos de los insurgentes, de todos los enemigos de la estabilidad y el desarrollo de Afganistán, una dimensión de reconstrucción política y social, dando mayor capacidad al gobierno afgano de afganizar y, por lo tanto, de gobernar y de controlar el futuro de su país, y una dimensión de cooperación en lo que, lógicamente, España está trabajando de forma particular en sus actuaciones. Y, por último, una dimensión política nueva, que es la de reconciliación y reintegración de los denominados talibanes moderados para que formen parte del futuro de su propia nación. Todo esto se acordó, se diseñó y se fijó en Londres. Y las operaciones militares que están llevando a cabo desde hace 2 días la Alianza Atlántica junto al ejército afgano, si ven la orden del mandato de la operación, no solamente se limitan a la intervención militar, sino que va acompañado de todo un traslado del gobierno civil a las capitales de la zona, de un programa de desarrollo agrícola para buscar alternativas al cultivo del opio,
O sea, que no es simplemente una intervención militar en un distrito y en una provincia concreta de Afganistán, sino que es una parte de la nueva estrategia global fijada por la comunidad internacional en Londres, en donde por primera vez, yo creo, se vio claramente que hay un plan integral, bien definido, bien desarrollado y que ahora la comunidad internacional está poniendo en aplicación. Israel García Juez, del diario El Negocio, le pregunta por qué cada vez que Europa se enfrenta a un reto, Haití, Kosovo, África, etcétera, nunca da la talla y tiene que venir Estados Unidos a solventar los problemas. Yo no comparto eso. No lo comparto. Hay siempre esa situación de autocrítica de la actuación europea. Lo decía en mi intervención. ¿A quién hay que preguntar si Europa ha estado a la altura o no a la altura de Haití? ¿A nosotros mismos o a los haitianos? ¿Quién es la organización internacional que más ha comprometido financieramente, económicamente, a una situación de tragedia? Los europeos. ¿Quién está trabajando con otros actores? Lógicamente con Estados Unidos, que está, creo yo, geográficamente más cercano que la base de Torrejón o de París, para movilizar con urgencia un batallón, un contingente militar y garantizar la llegada al aeropuerto de Puerto Príncipe. Pero ¿por qué siempre esta actitud de que los europeos no somos capaces de responder? ¿O es que el futuro de los Balcanes occidentales ahora, el éxito de que tenemos unos Balcanes occidentales ya dispuestos, llamando a la entrada, que llevamos más de una década de paz y seguridad en los Balcanes occidentales, incluido la situación de Kosovo, ¿eso no es gracias a los europeos? ¿Cuál es la actitud que ha tenido la administración norteamericana? Están acompañando a los europeos. ¿O es que el futuro de Bosnia y Herzegovina la van a decidir única y exclusivamente los norteamericanos? ¿Por qué no hay un poco más de orgullo europeo? ¿Por qué siempre tenemos que ponernos a la defensiva, considerándonos como los actores irrelevantes? Así seremos irrelevantes, si no nos creemos lo que estamos haciendo. Es que los médicos europeos, españoles, franceses, italianos, o los medios de protección civil que han estado noche y día trabajando, salvando vidas en Haití, ¿no les tenemos que reconocer su mérito? ¿O es que no hemos atendido a los nacionales europeos y españoles en situaciones dramáticas como Haití, que fueron identificados y repatriados con éxito? No es lo mismo que lo que ocurrió con el tsunami. No. Es que ha habido protestas de la ciudadanía europea, de que la Unión Europea no estuvo presente. Es decir, no estuvo la alta representante, pero estuvo la presidencia nacional, la presidencia rotatoria española. ¿Eso no es la Unión Europea? O sea, para algunas cosas España está poco, porque no estamos en la foto. Pero cuando está España en la foto, no está la Unión Europea. Nos tenemos que poner un poco de acuerdo. Estamos ante una nueva Unión Europea en que cada institución lleva a cabo su actuación según los momentos. Por lo tanto, dejémonos ya de que la Unión Europea no es capaz, no actúa, no responde. Los resultados estarán ahí. ¿Quién va a financiar? Pues, lógicamente, los Estados Unidos y otros actores importantes. Japón son países contribuyentes para el futuro de Haití. ¿Pero quién va a definir el nuevo plan de reconstrucción? Pues desde luego también los europeos. Pero sobre todo lo que lo tienen que hacer son los haitianos. Son ellos lo que tienen que hacer. Y nosotros creo que tenemos que acompañar y refortalecer a las autoridades haitianas y al gobierno de Haití. Y no colocarnos como los nuevos protectorados internacionales tratando de dar lecciones aquí y allá, sino haciéndolo conjuntamente con ellos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna situación de frustración o de complejo. Todo lo contrario. No da tiempo para más. Le voy a leer unas preguntas, todas ya no pueden ser. José Manuel González Huesa, director de Ser y Media, dice: ¿sufrió mucho usted ayer en el partido del Atlético de Madrid y el Barça, cuyo presidente, el presidente del Atlético, es de aquí? Felicitaciones. ¿Fue más duro el partido o la conversación con Esperanza Aguirre
o con José Blanco. Desde Intereconomía les dicen sus compañeros de gobierno, Blanco, Chacón y Corbacho, dijeron que no era un buen momento para anunciar la reforma de las pensiones. ¿Comparte usted su opinión? Ignacio Buqueras le pregunta sobre la armonización y normalización de los horarios comerciales y horarios en general en España para armonizarlos con los europeos. Bueno, como pueden imaginar, hemos empezado la semana estupendamente con la victoria del Atlético de Madrid. Está aquí el presidente del Atlético de Madrid. Ayer pasé una noche muy animada y muy satisfactoria. Yo creo que todos los que estábamos en el palco, menos el presidente del Barcelona, estuvimos satisfechos del resultado, ¿no? Y creo que el anuncio del presidente, el tiempo y el momento es el oportuno, y desde luego yo creo que lo que hace falta es decir siempre la verdad a los ciudadanos en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, y afrontarlos con diálogo y dentro del marco del diálogo, como se puede hacer, se va a hacer en el tema de las pensiones y en el tema de las distintas iniciativas económicas del presidente. Pero hay que recordar que a veces que tenemos un país y una memoria muy corta. Les pido que se lean en la intervención del presidente del Gobierno el 2 de diciembre en el Pleno del Congreso de Diputados, donde presentó la Ley de Economía Sostenible y la nueva estrategia de economía sostenible, donde ya se anunciaba medidas de reforma al mercado laboral y medidas en el sistema de pensiones. Pero parece que la gente pues no era noticia en aquel momento. Pero ya estaba dicho. Ya se anunció. Por lo tanto, ¿por qué sorprenderse que luego lo que se anuncia en el Congreso se lleva a la práctica? Es quizás la diferencia de este Gobierno, que lo que dice cumple y que lo que anuncia lo lleva a cabo. Y como eso a veces no siempre se lleva y no siempre se cumple, pues a veces sorprende. Por lo tanto, les traslado a que lean la intervención del presidente del Gobierno y podrán darse cuenta que ya estaban anunciadas las medidas que luego se especificaron con mayor concreción en su momento. Y el tiempo de trabajo, pues bueno, como sabe el señor Buqueras, nosotros estamos siempre favorables a modernizar los sistemas de horario, siempre para mejorar la productividad. La productividad es uno de los elementos claves del modelo de economía sostenible y todo lo que sea trabajar mejor, pues siempre lo defendemos. Muchísimas gracias. En nombre de BT, de Red Eléctrica de España y de SISA, el consejero delegado de esta última va a despedir el acto. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministro. Sabemos que ha tenido que hacer un esfuerzo para encontrar un hueco en su apretadísima agenda para estar esta mañana con nosotros y explicarnos de primera mano cuáles son las líneas maestras de la política exterior de nuestro país en esta etapa de presidencia de la Comunidad Económica Europea. Creo que expreso el sentir de la mayoría, al margen de opiniones que cada uno pueda tener sobre las medidas puntuales, deseándole toda la suerte del mundo y el mayor de los éxitos en esta tarea, porque la proyección positiva de la imagen exterior de nuestro país es una palanca imprescindible para ayudarnos a afrontar la salida de la crisis. Y me va a permitir que, aprovechando la presencia de la embajadora de Haití entre nosotros, le exprese en nombre de todos el testimonio de nuestro afecto y de nuestra solidaridad con el sentir de su pueblo. Y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia.